¿Alguna vez sentiste que la Biblia es solo un libro antiguo, lleno de nombres difíciles y guerras que no entiendes? Tal vez abriste sus páginas, pero no sentiste que te hablaba. Este video no es una lección ni una predicación. Es un viaje profético que va desde la creación hasta la segunda venida. Una historia real donde el cielo llora, la tierra tiembla y tú eres parte. Prepárate, porque en los próximos minutos verás la Biblia como nunca antes la habías sentido, viva, íntima y dirigida a ti. Antes de que hubiera tiempo, hubo una voz. No era eco ni trueno, era orden, era amor derramado en forma de palabra. Sea la luz. Y la luz fue. Desde el abismo de lo invisible, Dios esculpió el universo con su aliento. No usó herramientas, usó intención. Colocó estrellas como lámparas en el techo del cielo y separó las aguas como un velo nupcial que revela la tierra. La tierra, ese rincón privilegiado del cosmos, donde su dedo dibujó montes, ríos, jardines y silencios. No lo hizo para sí mismo, lo hizo por amor. Del polvo sopló vida y el polvo se convirtió en hombre. Adán respiró por primera vez con la conciencia de estar mirando a su Creador. No estaba solo. Pronto, de una costilla, surgió Eva. No detrás, no delante, sino al costado. Porque el amor verdadero no domina ni precede, camina junto. Ellos eran más que figuras. Eran pacto viviente entre Dios y su creación. Vivían en el Edén, un lugar donde los árboles hablaban sin palabras, donde el rocío tenía aroma de santidad. Allí no había muerte, ni lágrimas, ni sombra. Cada tarde, Dios descendía como brisa para caminar con ellos. Eran inocentes, sí, pero no ignorantes. Sabían que la obediencia era el único hilo que los mantenía en la luz. Pero un árbol fue puesto en medio del jardín. No era amenaza, era prueba, un fruto prohibido, una serpiente que aguardaba, una elección por venir. Porque incluso en el paraíso hay libre albedrío. Había una voz, no era la de Dios, era más suave, más astuta. Susurraba entre hojas, envolviendo la duda en seducción. La serpiente hablaba. Eva estaba allí, contemplando el fruto prohibido, no por hambre, sino por deseo de saber, de controlar, de ser como Dios. Y Adán, en silencio, aceptó el ofrecimiento. Ambos comieron, y la luz se quebró. Se abrieron los ojos, pero no para ver con claridad. Vieron su desnudez y sintieron por primera vez algo que nunca habían conocido: vergüenza. Se cubrieron con hojas, pero no podían cubrir el alma. Se escondieron, pero no podían huir de la voz que aún los buscaba al atardecer. ¿Dónde estás?, preguntó Dios. No porque no supiera, sino porque el amor llama incluso cuando el corazón se aleja. Entonces vino la expulsión. El Edén se cerró como una puerta que no vuelve a abrirse. La tierra, ahora contaminada por el pecado, sería trabajada con sudor y lágrimas. Eva, madre de toda vida, sentiría el dolor del parto. Adán, polvo y destino, caminaría hacia la muerte. Pero aún en medio del juicio, hubo promesa. Dios anunció que de la descendencia de la mujer surgiría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. La guerra entre la luz y la oscuridad había comenzado, pero también la redención. Ya no había jardín, pero quedaba la esperanza. Y desde el exilio, los pasos de la humanidad seguirían hacia su destino. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. La tierra ya no era paraíso, pero aún latía en ella el eco de Dios. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel, 2 hermanos, 2 ofrendas, 2 destinos y una envidia que germinaba en el silencio del corazón.
Abel ofrecía lo mejor, primicias del rebaño. Caín, frutos de la tierra, pero sin amor, sin entrega. Dios miró con agrado a Abel y no así a Caín, y Caín no lo soportó. La envidia lo consumió como un fuego que no se apaga. Una mañana, en el campo, Caín llamó a su hermano, y el campo se volvió altar, pero de sangre. Abel cayó sin gritar, sin entender, y la tierra, esa tierra bendecida en la creación, se abrió para beber la sangre del inocente. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Dios. La voz de su sangre clama desde el suelo. Dios no lo destruyó, pero lo marcó. Caín se convirtió en nómada, errante, rechazado. Un alma sin reposo, llevando el peso de su crimen. La misericordia de Dios lo protegía, pero la culpa era su compañera. Y así nació la civilización del hombre separado de Dios. La historia no se detuvo. El pecado ya no era solo una desobediencia, ahora era asesinato. Y en el linaje de los hombres, el eco de Abel seguiría clamando. Hasta que un día, otro inocente sería asesinado por sus hermanos. Pero antes, habría un juicio de agua. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Pasaron generaciones y la tierra, creada para reflejar el rostro de Dios, se llenó de violencia. Los hombres seguían construyendo ciudades, pero sus corazones estaban vacíos de amor. La maldad crecía como una sombra sin freno. Entonces Dios miró y su corazón se dolió. Noé era distinto. Justo en medio de una generación perversa, caminaba con Dios. Y Dios le habló, no en gritos, sino en instrucciones. Un arca, madera, medida, obediencia. Noé obedeció, aunque lo llamaron loco, aunque no llovía. Durante 120 años, Noé predicó con clavos y tablas. Su martillo era un sermón. Mientras todos reían, él construía. Hasta que el cielo se oscureció y las primeras gotas comenzaron a caer. No fue solo lluvia, fue juicio. 40 días y 40 noches, la tierra fue sumergida. Los gritos cesaron. El arca con Noé, su familia y los animales flotaba sobre el caos. Era como un nuevo vientre, una nueva gestación. La humanidad había sido limpiada, pero no redimida aún. Finalmente, las aguas se retiraron. Un arco apareció en el cielo, pacto de Dios con la creación. La tierra sería renovada, pero el corazón humano aún necesitaba sanación. Noé descendió y ofreció sacrificio, pero el pecado aún vivía, y pronto volverían a construir. La humanidad volvió a multiplicarse, y con ella volvió el orgullo. Ya no querían conocer a Dios, sino reemplazarlo. Un pueblo, una lengua, una ambición, llegar al cielo. Y así comenzaron a levantar la Torre de Babel. Era más que ladrillos, era una declaración de independencia espiritual. Querían hacer un nombre para sí mismos, no para glorificar al Creador. El hombre buscaba el cielo sin cruz, sin redención. Pero el cielo no se conquista con piedras, sino con rodillas dobladas. Dios descendió. No porque necesitara ver, sino para mostrar que aún estaba atento, y en un acto de juicio misericordioso confundió las lenguas. Ya no se entendían, la unidad se volvió caos, y fueron dispersados por toda la tierra. Desde entonces el mundo hablaría muchas lenguas, pero también desde entonces nacería el anhelo de una palabra común. Un día, en Pentecostés, Dios restauraría esa unidad a través del Espíritu, pero por ahora la humanidad seguiría errante. Y en ese errar, un hombre escuchó una voz. En medio de una tierra pagana, donde se adoraban ídolos mudos, Dios habló, no con estruendo, sino con promesa. Llamó a un hombre anciano, sin hijos, y le dijo, «Sal de tu tierra». Ese hombre era Abraham. No preguntó a dónde, no pidió garantías, solo obedeció, dejó su hogar, sus comodidades y caminó hacia lo desconocido con los ojos puestos en el invisible. Creyó y le fue contado por justicia. La promesa no era pequeña.
serás padre de multitudes, tu descendencia como las estrellas del cielo. Pero los años pasaban, y Sara, su esposa, seguía estéril. Dios no se apresura, pero nunca falla. En su tiempo, la risa nació, Isaac. Abraham no era perfecto. Cayó, dudó, mintió, pero siempre volvió a creer. Y un día Dios le pidió lo más precioso, su hijo. Subió al monte con el cuchillo en mano, y en el último instante, un carnero apareció. El altar no fue manchado, pero el corazón de Abraham fue sellado. Allí, en ese pacto, comenzó la historia del pueblo elegido. Una historia de promesa, obediencia, pruebas y fidelidad. Abraham no vio el cumplimiento completo, pero su fe abrió camino. Y un día, uno de sus descendientes cambiaría el mundo desde una prisión. José era solo un joven, pero su alma tenía algo que sus hermanos no soportaban: sueños. Soñaba con grandeza, con propósito, y eso despertó envidia como un veneno silencioso. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo. En Egipto todo parecía perdido, pero Dios no se había ido. Cada injusticia era parte de una trama mayor. En la casa de Potifar, en la prisión, José seguía soñando y Dios seguía hablando. El día menos pensado, el faraón tuvo un sueño. Nadie lo entendía, excepto ese joven hebreo olvidado. José interpretó el mensaje: 7 años de abundancia, luego 7 de hambre, y fue puesto al mando del reino. El esclavo se convirtió en gobernador. Cuando el hambre golpeó la tierra, sus hermanos vinieron a buscar pan. No sabían que el que ahora tenía el poder era aquel al que habían traicionado. José lloró, no de rencor, sino de redención. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. La historia no terminó en Egipto. Fue allí donde Israel se multiplicó, y luego fue esclavizado. Pero Dios ya había preparado un libertador, uno que sería salvado de las aguas y que abriría caminos imposibles. Un niño hebreo flotaba en una canasta entre juncos y agua amarga. Era Moisés, rescatado por la hija del faraón, criado en palacio, pero con el corazón dividido. Sabía que no pertenecía a la opulencia de Egipto, sino al clamor de su pueblo. Un día huyó, y el desierto se convirtió en su escuela. Allí, en el silencio de las arenas, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Moisés, Moisés, quita el calzado, porque el lugar que pisas es santo. Recibió una misión imposible: liberar a Israel. Pero no iba solo. Iba con el nombre que hace temblar a los imperios: Yo soy el que soy. Volvió a Egipto. Frente al faraón, Moisés no habló con retórica, sino con señales. 10 plagas desnudaron el orgullo del imperio, y en la noche del Cordero, la sangre sobre las puertas protegió a los primogénitos hebreos. La muerte pasó, y nació la libertad. El mar Rojo se abrió, no como símbolo, sino como camino. Israel pasó en seco, y los carros egipcios quedaron sepultados en las aguas. Dios no solo los liberó, les mostró que la esclavitud no tendría la última palabra. La nube de día y el fuego de noche los guiaban, pero el verdadero viaje era interno. En el Sinaí, Dios hablaría de nuevo, no con truenos solamente, sino con mandamientos, porque la libertad sin ley es caos, y el éxodo sin pacto es solo escape. Y así, el pueblo que antes lloraba como esclavo, comenzó a aprender a caminar como nación. El monte Sinaí temblaba, no por terremoto, sino por presencia. Dios descendía entre fuego, nube y sonido de trompeta. El pueblo temblaba a lo lejos, pero Moisés subía, no como héroe, sino como intercesor. En lo alto, Dios escribió con su dedo, no en arena, sino en piedra, 10 palabras eternas, no negociables, mandamientos que no solo regulaban la conducta, sino que revelaban el corazón de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí.
no eran reglas frías, eran la estructura de una vida bendecida. Honrar padre y madre, no matar, no mentir, no codiciar. Cada mandamiento era un espejo, un faro y una advertencia. La ley no salvaba, pero revelaba la necesidad de un Salvador. Israel aceptó, pero no tardó en olvidar. Mientras Moisés recibía la ley, abajo fundían oro y danzaban ante un becerro. El primer mandamiento ya estaba quebrado. Moisés rompió las tablas y Dios, en su misericordia, las escribió de nuevo. Desde entonces, la ley acompañó al pueblo, guardada en el arca, leída en las plazas, enseñada a los hijos, pero también anunciaba algo mayor. Un día no estaría escrita en piedra sino en corazones, y ese nuevo pacto comenzaría con trompetas y muros que caerían. Josué estaba frente al río Jordán, Moisés había partido, y ahora la responsabilidad pesaba como un manto sobre sus hombros. Pero Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. La tierra prometida estaba delante, pero no se conquistaría con espadas solas. Primero, el Jordán se abrió como el mar rojo. Las aguas retrocedieron ante el arca del pacto. Israel cruzó y Canaán tembló. La fidelidad de Dios seguía guiando sus pasos, pero esta vez la lucha sería espiritual y militar. Jericó se alzaba como una fortaleza imposible, murallas gruesas, puertas cerradas, pero Dios no mandó arietes, sino trompetas. 7 días de obediencia, silencio y fe. Y al séptimo día, un grito, y las murallas cayeron. La conquista no fue solo geografía, era purificación, era cumplimiento de promesas. Cada ciudad vencida, cada enemigo derrotado, recordaba que Dios pelea por los suyos, pero también advertía: obedecer trae bendición, desobedecer trae juicio. Israel debía aprender que Canaán no era solo una tierra, era una responsabilidad. Los pasos ahora eran firmes, pero las pruebas no cesaban. Aquel pueblo que había sido esclavo, ahora era conquistador. Pero pronto, con la tierra dividida, vendría otra prueba. ¿Seguirían siendo fieles sin un líder como Moisés o Josué? La respuesta vendría en los días de los jueces. Después de Josué, vino el silencio, no de Dios, sino del pueblo. Israel se dispersó, cada tribu en su tierra, cada uno haciendo lo que bien le parecía, y cuando olvidaban a Dios, caían en manos enemigas. Pero cada vez Dios levantaba un juez, Débora, una profetisa de fuego. Gedeón, el menor de su casa, armado con trompetas y antorchas. Sansón, fuerza indomable, arrastrado por su debilidad. Dios no usaba héroes perfectos, usaba corazones disponibles. Pero el ciclo se repetía: pecado, opresión, clamor, liberación y vuelta a empezar. El pueblo pidió un rey. Queremos ser como las naciones. Dios les concedió su deseo. Saúl, alto y valiente, pero inconstante. Luego vino David, pastor, músico, guerrero, pecador, pero con un corazón conforme al de Dios. Con él, Jerusalén se convirtió en la capital sagrada. David venció a Goliat, no con espada, sino con fe. Su reinado unió al pueblo, escribió salmos y modeló el anhelo del Mesías. Pero también cayó, y su pecado trajo dolor. Aún así, Dios no lo desechó. Porque en su quebranto, David siempre volvía al altar. De David nacería un linaje, uno que construiría un templo y otro que un día vencería al pecado. Salomón tomaría la corona y con sabiduría edificaría más que un palacio, pero también abriría puertas al error. Salomón heredó el trono no por fuerza, sino por promesa. Hijo de David y Betsabé, comenzó su reinado con un deseo, sabiduría. Dios se la concedió y con ella paz, prosperidad y un sueño cumplido, el templo, una casa para el nombre de Dios en el Monte Santo, un lugar donde la gloria llenaría cada rincón. El templo fue majestuoso, columnas de bronce, oro en los altares, querubines cubriendo el arca. Cuando fue dedicado, una nube descendió,
y el pueblo no pudo entrar. La presencia de Dios habitaba entre ellos. Era un nuevo Edén, una morada entre los hombres, pero la sabiduría se volvió arrogancia. Salomón multiplicó mujeres, alianzas y altares ajenos. Su corazón se dividió y la idolatría entró por puertas que él mismo abrió. El que construyó para Dios, también edificó para los ídolos. Y eso tuvo consecuencias. Tras su muerte, el reino se dividió. Israel al norte, Judá al sur. Dos naciones, dos caminos, pero un solo pacto que estaba siendo quebrado. Profetas comenzaron a clamar, pero el pueblo se endurecía. El templo aún estaba en pie, pero la fidelidad se desmoronaba. La historia avanzaba hacia el juicio, y lo que una vez fue gloria, pronto sería ruinas. Pero incluso entre las piedras, Dios no dejaría de hablar, porque donde hay promesa, siempre hay esperanza. Aunque llegue primero la destrucción, Jerusalén, la ciudad del rey, fue cercada. Las trompetas ya no anunciaban victoria, sino lamento. Babilonia llegó como un juicio largamente advertido. El templo fue profanado, sus muros derribados, y el arca desapareció en el humo. El pueblo, encadenado, marchó al exilio. Era más que una conquista militar, era una advertencia cumplida. Los profetas lo habían dicho, si abandonaban el pacto serían dispersados, y ahora, en tierra extraña, junto a los ríos de Babilonia, los cantores colgaron sus arpas. No podían cantar cuando el corazón estaba en ruinas, pero aún en Babilonia, Dios no los abandonó. Daniel oraba 3 veces al día, y sus visiones cruzaban los siglos. Ezequiel vio ruedas, tronos y un templo que aún no se ha construido. Dios estaba allí, entre exiliados, recordándoles que la gloria no depende de un lugar, y que el pacto aún ardía como brasa bajo las cenizas. Después de 70 años, un decreto sorprendió al mundo. Ciro, rey de Persia, permitió el regreso. No por mérito humano, sino por la fidelidad divina. Volvieron los constructores, los levitas, los sacerdotes. Con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, comenzaron la restauración. El templo fue reconstruido, aunque no con el esplendor anterior, pero algo mayor vendría, una promesa más antigua que David, más firme que las piedras. Porque un día, en esa tierra restaurada, nacería aquel que sería llamado Emanuel, y su nacimiento cambiaría la eternidad. No nació en palacio, sino en establo. No hubo trompetas de oro, sino canto de ángeles. En Belén, la ciudad de David, nació Jesús. El Mesías no llegó con ejército, sino con pañales, y su cuna fue un pesebre. María lo llevó en su vientre, pero fue el Espíritu quien lo sembró. José, obediente y silencioso, fue el guardián del Redentor. Los magos, venidos de Oriente, siguieron una estrella, trajeron oro, incienso y mirra, regalos que hablaban de rey, de Dios y de sacrificio. Herodes, en su miedo, quiso matarlo. Pero Dios protegió al niño. Un ángel advirtió en sueños y la familia huyó a Egipto. Así, el Salvador se convirtió en refugiado, cumpliendo las Escrituras y mostrando que desde el principio sería despreciado. Pero también desde el principio sería amado por los humildes. Creció en Nazaret, entre martillos y madera, hijo de carpintero, pero rey celestial. A los 12 asombraba en el templo, y a los 30 el cielo se abriría sobre él. El Hijo amado, en quien Dios tenía complacencia. Era el inicio de su ministerio, pero también el principio del camino hacia la cruz. No vino solo a enseñar. Vino a revelar el reino de Dios, y cada paso, cada gesto, cada milagro era una invitación a volver al Padre, a creer en la promesa, a abrazar la redención, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Donde Él pasaba, algo cambiaba. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran abrazados. Jesús no solo hablaba, tocaba. Y cada milagro era más que sanidad.
Era un mensaje vivo del reino de Dios, un reino donde el último es primero y el quebrado es restaurado. Multiplicó panes en el desierto, como en los días del maná. Calmó tormentas, mostrando que aún el mar obedece su voz. Lloró con Marta y María y luego gritó: «¡Lázaro, sal fuera!». El muerto salió, y la muerte perdió su poder por unos instantes, porque en él la vida no es teoría, es persona. Pero sus enseñanzas eran más punzantes que sus milagros. «No solo de pan vive el hombre», decía. «Perdonen 70 veces 7», instruía. «Si alguien te golpea una mejilla, ofrece la otra», exigía. No era filosofía, era revolución del alma. Sus parábolas desarmaban el orgullo religioso. Un samaritano como héroe, un padre que corre a abrazar al hijo perdido, un sembrador generoso. Cada historia abría una puerta en el corazón. No buscaba seguidores, buscaba discípulos, gente dispuesta a cargar su cruz antes de ver la gloria. Y así, la multitud crecía. Pero también crecía el conflicto. Los religiosos no podían controlarlo y los poderosos comenzaban a temerlo. El reino que anunciaba no era de este mundo y para establecerlo debía entregarse. La noche cayó con peso. En Getsemaní, Jesús sudaba como gotas de sangre, no por miedo a la cruz, sino por el peso del pecado del mundo. «Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y así comenzó su pasión. Traicionado con un beso, entregado por 30 monedas, negado por Pedro, abandonado por los suyos, juzgado en la noche, azotado al amanecer, burlado al mediodía. Una corona de espinas, un madero sobre los hombros, y en el Gólgota, la cruz. Clavado entre 2 ladrones, perdonó a sus verdugos. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Entregó su espíritu, no porque lo vencieron, sino porque decidió darlo. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló y el cielo se oscureció. El cordero había sido inmolado, lo sepultaron. Una piedra cerró la tumba y con ella parecía cerrarse la esperanza. Pero al tercer día, el sepulcro quedó vacío. Jesús resucitó, no como un mito, sino con cuerpo glorificado. Mostró sus manos, habló, comió y restauró. Apareció a María Magdalena, a los discípulos, a más de 500. La cruz fue derrota aparente. La resurrección, victoria eterna. Con ella, el pecado fue vencido y la muerte desarmada. «Yo soy la resurrección y la vida», dijo, y su espíritu preparaba algo más. Estaban reunidos, orando, esperando. Jesús les había prometido poder, pero no sabían cómo vendría, y entonces, como un viento impetuoso, el cielo descendió. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno. Era el Espíritu Santo, la promesa cumplida. Ya no había miedo. Pedro, el que había negado, ahora predicaba con fuego. 3000 se convirtieron en un solo día, no por retórica, sino por convicción. El evangelio comenzaba a expandirse como llama en rastrojo seco. Los creyentes compartían todo: pan, oración, lágrimas y la presencia viva de Dios. No había templos lujosos, pero sí corazones encendidos. Cada casa era una iglesia, cada creyente un testigo. Y los apóstoles hacían milagros en el nombre de Jesús. La comunidad crecía, pero también la oposición. Pronto, el poder religioso y político comenzó a inquietarse, pero ellos no retrocedían, porque sabían que la cruz no fue el final, sino el inicio, y el Espíritu era su lámpara, su fuerza, su guía. Así nació la Iglesia, no como institución, sino como cuerpo vivo, hecha de mártires, pescadores, viudas y profetas, gente común, con un mensaje eterno. Y un día ese mensaje llegaría hasta Roma y hasta nosotros. El fuego de Pentecostés no trajo comodidad, trajo oposición. Los apóstoles fueron encarcelados, azotados, perseguidos, pero no podían callar lo que habían visto y oído.
La cruz era su bandera y la resurrección su impulso. Esteban fue el primero en caer, apedreado mientras miraba el cielo abierto. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», clamó, y su muerte encendió una llama que no pudo apagarse. La sangre de los mártires se volvió semilla de fe. Saulo, perseguidor implacable, fue alcanzado por la luz, cegado en el camino, transformado en Pablo. El enemigo del Evangelio se volvió su mayor defensor. Llevó la palabra a gentiles, filósofos, esclavos, reyes. Cada carta suya, un testimonio de gracia. Pedro, aquel que negó, ahora moría por su fe, crucificado de cabeza, según la tradición. Ambos apóstoles sellaron con sangre lo que antes anunciaron con voz. Y Roma, que buscó sofocar la fe, terminó siendo alcanzada por ella. La iglesia no retrocedió, se multiplicó. Las catacumbas guardaban sus oraciones. Los cánticos eran sus gritos de resistencia. Y mientras más los oprimían, más creían, porque sabían que el reino no es de este mundo. Y esperaban algo más, una promesa aún por cumplirse. En una isla de piedra y viento, Juan, el discípulo amado, recibió la última revelación. No era una fantasía, sino un mensaje urgente, divino, destinado a fortalecer a los que sufrían por su fe. El Apocalipsis no fue escrito para sembrar miedo, sino para encender la esperanza en medio de la tribulación. Cada visión era una respuesta celestial al clamor humano. «¿Hasta cuándo, Señor?» Y la respuesta vino con gloria, juicio y redención. 7 iglesias fueron el espejo del alma de la iglesia. Cristo, vestido de majestad, caminaba entre los candeleros, observando el amor, la tibieza, la fidelidad y la corrupción. Cada carta llamaba al arrepentimiento, a la perseverancia, a la victoria sobre el mundo. Las promesas eran claras: comer del árbol de la vida, no sufrir la segunda muerte, tener un nombre nuevo. Cada promesa, un recordatorio del premio eterno para los que vencen. Los sellos se abrieron. Los jinetes salieron. Conquista, guerra, hambre, muerte, no como castigo irracional, sino como justicia revelada. Dios no olvida las lágrimas de los mártires ni los clamores de los santos, y en medio de los juicios siempre hubo un ángel deteniendo el desastre, un sello de protección, un llamado a volver. Y entonces el cielo se rasgó. El jinete sobre el caballo blanco descendió con ojos de fuego, vestido en un manto teñido en sangre. Era Jesucristo, el Verbo, Rey de reyes y Señor de señores. Con su palabra venció a la bestia, al falso profeta y al dragón. La victoria no fue por espadas humanas, sino por la fidelidad del Cordero inmolado. Finalmente, Juan vio lo que nadie más había visto: un cielo nuevo y una tierra nueva. La nueva Jerusalén descendía adornada como una esposa. Dios, morando entre los hombres, enjugaría toda lágrima. Ya no habría muerte, ni clamor, ni dolor, porque el trono estaba firme, el Cordero reinaba, y su reino no tendría fin. Ahora que has visto toda la historia, pregúntate, ¿dónde estás tú en este relato eterno? ¿Vives como si el Edén ya no importara, o como quien espera al Rey que vuelve? Dios sigue escribiendo, y tú aún tienes páginas por vivir. No dejes este video como si fuera uno más. Vuelve a verlo. Comparte esta revelación con quien necesita esperanza. Y si anhelas seguir descubriendo los misterios de la palabra, suscríbete, activa las notificaciones y únete a los que no solo oyen, sino también velan. Si creíste que el fin era el Apocalipsis, te equivocas. Muchos aseguran haber visto túneles, luces e incluso ángeles al morir, pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre lo que ocurre en esos segundos eternos?